Bueno, hermanos, hoy vamos al tema número 5 de la serie sobre el Espíritu Santo que hemos estado enseñando, que hemos estado ministrando. Y el tema de hoy, hermanos, es la importancia de la obra del Espíritu Santo. La importancia de la obra del Espíritu Santo. Hermanos, y como introducción, yo quiero hacerle a usted una pregunta, hermanos. ¿Cuántos de ustedes realmente alguna vez se han puesto a pensar cuán importante, hermanos, pueden ser, para ponerles un ejemplo, sus pulmones? ¿Cuán importante pueden ser sus pulmones? Hermanos, nosotros respiramos todos los días de nuestra vida. Y a veces respiramos y lo vemos algo pero tan normal, hermanos, que perdemos a veces la perspectiva que, hermanos, si no fuera porque nosotros respiramos, porque tenemos pulmones, hermanos, nosotros moriríamos. Inclusive ahora que estuvo lo de la pandemia, hermanos, yo escuché testimonios de personas diciéndome: pastor, yo estuve en el hospital y yo supe lo que fue escuchar personas intentando jalar aire, ahogándose y casi no poder. Y de hecho muchos murieron a causa de que no pudieron respirar más. Ahora, ¿por qué les digo esto, hermanos? Porque así de importante debe ser para nosotros, o es, hermanos, la obra del Espíritu Santo en la vida nuestra. Y por eso lo que vamos a ver en esta mañana, la importancia de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ahora, lo primero que debemos de entender, hermanos, para la importancia de la obra del Espíritu Santo, es que ninguno de nosotros, oigan esto, absolutamente ninguno de nosotros podría ser cristiano o llamarse cristiano sin la obra del Espíritu Santo. Sin la obra del Espíritu Santo, ya que el hombre sin Dios, la Biblia nos muestra que está muerto espiritualmente. Eso nos muestra la palabra de Dios. Vamos a ir un momento a Romanos capítulo 5, versículo 12. Romanos 5, 12. Dice la palabra en Romanos 5, 12: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ahí está refiriéndose a Adán, el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Y por el pecado la muerte, y dice: así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. O sea que absolutamente todo ser humano sin Cristo está muerto espiritualmente. Por medio de Adán vino la muerte, y la muerte pasó absolutamente a todos los hombres. A todos los hombres. No a algunos, no, a todos los hombres. Por cuanto todos pecaron. Ahora vea lo que dice Mateo capítulo 8, versos del 21 al 22. Aquí en este pasaje encontramos, hermanos, algunas personas que querían seguir a Cristo. Pero hay uno de ellos que le dice algo al Señor, y yo lo que quiero que veamos es la respuesta que el Señor le da a esta persona. En Mateo capítulo 8 del 21 al 22 dice así: otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo: sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Wow. Alguien que quería seguir a Jesús, pero le dijo: deja que primero vaya y entierre a mi padre. Ahora, yo no sé cuántos de ustedes, hermanos, ven importante que alguien diga, o que a alguien le interese, si ha fallecido su padre, poder ir y darle santa sepultura.
Hermanos, pero lo más interesante en este pasaje es que el Señor le dice, bueno, pero yo te digo, sígueme. Y deja que los muertos entierren a sus muertos. Ahí usa 2 veces la palabra muertos, pero hermanos, entendemos en el contexto que cuando el Señor está hablando de muertos, enterrando a muertos, eran muertos espirituales, enterrando a muertos naturales. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Una persona sin Cristo, una persona sin Dios está muerta espiritualmente, y eso fue lo que Jesús le dijo: usted debe seguirme a mí y deja que los muertos entierren a sus muertos. Ahora vea lo que dice la palabra en Efesios capítulo 2, verso 1. Hermanos, porque yo quiero que usted vaya entendiendo, hermano, de que usted y yo estábamos muertos también. Usted y yo estábamos muertos espiritualmente, igual que todas las personas en el mundo. Pero ve lo que nos dice la palabra en Efesios capítulo 2, versículo 1, que luego lo vamos a ver más adelante. Dice la palabra en Efesios 2, 1, y Él tildado, hablando del Señor, hablando de Cristo, y Él os dio vida a vosotros. ¿Cuándo? Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cómo estábamos nosotros? Muertos. Pero Dios nos dio vida. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, dice la palabra. Él nos dio vida. Entonces, hermano, si usted hoy tiene vida, si usted hoy ha conocido a Cristo, hermano, es porque Él te ha dado vida. Es por la obra del Espíritu Santo que tú puedes decir hoy: yo soy creyente, yo soy cristiano. Hermanos, por lo cual también, para decir yo soy cristiano, yo soy creyente, hermano, toda persona, yo quiero que usted me ponga atención en eso, toda persona debe de nacer de nuevo. Toda persona debe nacer de nuevo y debe nacer del Espíritu Santo de nuevo. Ya que de lo contrario, hermano, sería imposible la vida cristiana. Sería imposible la vida cristiana si alguien no ha nacido de nuevo. Hermanos, si eso es lo que Jesús enseñó en un momento a un hombre llamado Nicodemo, vamos a verlo en San Juan, Evangelio de San Juan, capítulo 3, del 1 al 7. Dice la palabra de Dios en San Juan, capítulo 3, del 1 al 7, dice así: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. O sea, Nicodemo era un hombre que era un principal de los judíos. O sea, el hombre era un religioso, era uno de los líderes del Sanedrín. El hombre era alguien religioso, el hombre no era cualquier persona. Ese era Nicodemo. Dice el verso 2, este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, vean la respuesta de Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ahora es interesante porque Nicodemo tenía como 70 años más o menos cuando llega a hablar con Jesús. Y Jesús le dice que él debe de nacer de nuevo, por lo cual Nicodemo le dijo en el verso 4, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Imagínense él con 70 años. Y él dice, ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo. O sea, cada vez que veamos ese de cierto, hermanos, esto es una verdad espiritual y es una verdad inquebrantable. O sea, esto es así.
Y él dice, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, o sea, Espíritu Santo, porque está en mayúscula, no puede entrar en el reino de Dios. Y ahora dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilléis de lo que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo. Hermanos, Jesús fue claro al decir, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo del Espíritu, le dijo el Señor a Nicodemo, el que no naciere de nuevo del Espíritu, primero no puede ver el reino de Dios. No puede ver el reino de Dios. En otra palabra podría decirse, él no va a entender el reino de Dios. Él no va a entender la obra de Cristo. Él no va a entender lo que Cristo hizo por él en la cruz del Calvario. Él no va a entender cómo Dios en su amor entregó a su Hijo a morir en una cruz para que el hombre sea salvo. Él no va a entender si no ha nacido de nuevo. Dice, él no puede ver el reino de Dios. Ahora, es interesante porque vea lo que dice 2 Corintios 4:4. Yo voy a leerlo en Reina Valera, pero luego voy a leerlo en Nueva Traducción Viviente. Para que veamos lo que ahí nos muestra la palabra en 2 Corintios 4:4. Dice así en Reina Valera 60. En los cuales el Dios, ese Dios en minúscula, el Dios de este siglo, de este mundo, oigan esta palabra, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, en esta versión dice que Dios cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio, o sea, para que no entiendan el Evangelio, no entiendan la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Ahora, se los quiero leer en Nueva Traducción Viviente, dice así: Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Ellos no entienden, hermanos. Ellos están cegados y así estábamos nosotros también. Ahora, un ejemplo de esto, hermanos, de cómo alguien sin la obra del Espíritu Santo, hermanos, no puede ver el reino de Dios. En este caso, hermanos, el ejemplo que a mí se me vino, hermanos, fue mi propia persona como hombre. Y cada uno de los hombres que estamos en este lugar. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, hombres, vamos a buscar algo? Y ese algo está en el puro frente nuestro. Está en nuestras narices, como decimos nosotros. Y nosotros empezamos a decirle a nuestras esposas, no está, no lo encuentro, no lo veo. ¿A alguien más le pasa eso? Solo a mí. Hermanos, y nuestras esposas, pero ahí está. Ahí está. Y nosotros, aquí no está. Hasta que llegan nuestras esposas, hermanos, y llega y nos dice, tenga, aquí está. Y estaba en la pura nariz nuestra. Y no lo víamos. Eso es lo que está hablando acá. En este caso, Jesús a Nicodemo, y nos está hablando a nosotros, hermanos, si alguien no ha nacido de nuevo por el Espíritu Santo, hermanos, él no puede ver el reino de Dios aunque lo tenga al frente.
Y para muestra un botón, ¿cuántas personas, hermanos, caminaron al lado de Cristo cuando Él estuvo en esta tierra, viendo los milagros extraordinarios que Él hizo? Hermanos, la forma en que Él hablaba, que Él enseñaba, y aún así la mayoría no creyeron en Él. Al punto que al final muchos de los que habían caminado con Él y vieron los milagros gritaban: ¡crucifícale! ¡Crucifícale! ¡Suéltanos a Barrabás! Y habían caminado con Él. Habían visto los milagros. Pero ellos no pudieron ver quién era Cristo. Hermanos, esa es parte de la importancia de la obra del Espíritu Santo. Si usted hoy puede ver y entender el reino de Dios, hermano, es porque el Espíritu Santo te ha hecho nacer de nuevo para poder entender el Evangelio, poder entender el reino de Cristo. Amén, iglesia. Lo segundo que el Señor le dijo a Nicodemo era no solamente que no puede ver el reino, sino que además dice, no puede entrar en el reino de Dios tampoco. No solamente no puede verlo, es que tampoco puede entrar. Además de no verlo, no puede entrar. No puede entrar en el reino de Dios. Ve lo que dice Mateo capítulo 7. Del 21 al 23. Hermanos, ¿y por qué no puede entrar? Primeramente vimos que no puede ver el reino de Dios. En otras palabras, está ciego, no puede ver. Ahora, una persona cuando no tiene vista, hermanos, aunque Dios les da un increíble desarrollo de los otros sentidos, pero hermanos, vamos a ponerlos de ejemplo nosotros. Si nosotros cerramos nuestros ojos, aún en nuestra propia casa o aún de noche cuando se va la luz, hermanos, nosotros tenemos que ir palpando y tenemos que ir viendo, tocando para ver dónde está la puerta. Si yo no puedo ver, ahora el Señor dice, no puedo entrar. Y eso le pasa a una persona sin la obra del Espíritu Santo. Él no puede entrar al reino de los cielos. Mateo capítulo 7, del 21 al 23, dice la palabra, hermanos, y esto es fuerte lo que Jesús está enseñando acá en el Sermón del Monte, y Él dice así. Mateo 7, del 21 al 23, dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Oiga la palabra otra vez, entrará en el reino de los cielos. No es solamente por decirle, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí, oigan la palabra, nunca os conocí, apartaos de mí, y ojo, otra palabra, hacedores de maldad. Hermano, esta palabra debe poner a pensar nuestras vidas. Porque es interesante cómo el Señor les dice a ellos que a pesar de que ellos le decían, Señor, Señor, y además de decirle Señor, Señor, hacían cosas que hoy muchos anhelan hacer, como echar fuera demonios, hacer milagros, profetizar en su nombre. Y a eso el Señor le llama, a lo que ellos hacían, hacedores de ¿qué? De maldad. Hacedores de maldad. Ahora, hermano, la pregunta es, ¿cómo puede ser alguien un hacedor de maldad que profetiza en su nombre,
que eche fuera demonios en su nombre, que haga milagros en su nombre, y es un hacedor de maldad. Hermanos, nosotros solamente podemos hacer las cosas con dos objetivos, que creo que el primero sería el que ellos hacen. Uno, hacerlo para la gloria mía, para mi propia gloria. Y el segundo es hacer las cosas para la gloria de Dios. Porque Él en el contexto dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ahora cualquiera podría decir, pero esa es su voluntad, que profeticemos, que echemos fuera demonios, que hagamos milagros. Sí, pero si no lo hacemos para la gloria de Él de verdad, somos hacedores de maldad, porque una persona, si no ha nacido de nuevo, si no es por el Espíritu Santo, hermanos, Él no puede entrar al reino de los cielos, aunque haga cosas extraordinarias. Hermano, usted no va a entrar al cielo, usted no va a entrar al reino de los cielos, hermano, por hacer cosas de estas, por predicar, por profetizar, por hacer milagros, por echar fuera demonios. Hermano, usted no va a entrar al reino por eso. Usted entra al reino de los cielos si le ha entregado su vida a Cristo, se ha arrepentido de su pecado, ha creído en Él por la fe y Dios le ha hecho nacer de nuevo por el Espíritu Santo de Él. Es por eso solamente. Porque ve ahora lo que dice en Mateo capítulo 22 del 9 al 14. Dice la palabra de nuestro Dios en Mateo 22, del 9 al 14, ahí viene una parábola de las fiestas, de las bodas, y ve lo que dice esta parábola. Del 9 al 14 dice, id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron juntamente, malos y buenos, y las bodas se llenaron de convidados. Ese buenos y malos era porque la parábola era para los judíos, ellos se creían buenos. Pero el Señor dice, no, el evangelio, el reino es para buenos y malos, que eran los gentiles que ellos creían eran malos, solo ellos se creían buenos. Pero el Señor le dice, vayan y llamen a todos por igual, malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Verso 11, y entró el rey para ver a los convidados y vio allí un hombre, oigan esto, que no estaba vestido de boda. No estaba vestido de boda y dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció, ya no supo qué decirle. Entonces el rey dijo a los que le servían, atadle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Hermanos, la palabra aquí nos muestra de que a pesar de que el Señor empezó a llamar a buenos y a malos para que vinieran a las bodas, el problema es que alguien intentó meterse pero no estaba vestido de boda. ¿Qué cree usted que representa esto? Estamos viendo de que Jesús le está diciendo a Nicodemo, de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino y tampoco puede entrar en el reino. Tiene que nacer ¿de qué? Del Espíritu Santo. Hermanos, el Espíritu Santo lo vimos la semana pasada, ¿se acuerdan? Que en el simbolismo dice que el Espíritu Santo es como un sello y es una arra. Como un simbolismo, hermano, eso es como decir, eso es mi vestido de boda o mi tiquete para poder entrar al reino de los cielos. El Espíritu Santo en mi vida. Porque debo estar vestido de boda.
Debo tener un traje especial, pero hermano, este traje especial yo no puedo ponérmelo yo mismo. Es como, hermanos, cuando una mujer se va a casar, que hay alguien que va a prepararla, hay alguien que va a alistarla para que vaya impecable. Y eso es lo que Dios hace con sus hijos, con su pueblo, y la Biblia lo enseña en Isaías 61:10. Isaías capítulo 61, versículo 10. Hablando del profeta Isaías. Dice la palabra en Isaías 61:10: en gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque, oigan esta palabra, me vistió con vestiduras de salvación. Oigan. En gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación. Me rodeó de manto de justicia, como novio me atavió, y como a novia adornada con sus joyas. Hermanos, la iglesia, los verdaderos creyentes, deberíamos de gozarnos y alegrarnos, como dice acá el profeta Isaías, porque Dios nos ha vestido de bodas, hermanos, vestidos de bodas para poder entrar a esas bodas del Cordero. Pero dice acá el profeta, Él me vistió, Él nos viste. Por eso Jesús en aquella parábola dice, oiga, ¿cómo usted entró aquí? ¿Cómo es que usted entró aquí? Si usted no está vestido de boda, inmediatamente agárrele, échele afuera, donde será el lloro y el crujir de dientes. Porque no cualquiera está invitado a esa boda y vestido de boda. Eso es, hermanos, como yo he visto de cómo cuando hay un matrimonio y están las damas de honor, entonces se les da el vestido y se le dice, yo quiero que sea así el vestido. No es que pueden ir como quieran, no, van a ir así. Para nosotros entrar en el reino, Dios nos dice, ustedes van a ir así. Este es el vestido que yo les doy para que puedan entrar. Y ese vestido, esa vestimenta es el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y ahora, para volver al contexto otra vez de Juan, el Señor no solamente le dice a Nicodemo que no puede ver el reino de Dios, no puede entrar al reino, sino que ahora le dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Nótese cómo habla en dos momentos, habla nacido de la carne y nacido del Espíritu. Ambos nacen. Ahora, todos en este lugar hemos nacido de la carne, ¿verdad? Todos hemos nacido de la carne. Pero dice Jesús que todo lo que es nacido de la carne, carne es. Y ya habíamos visto de cómo nacemos o cómo vivimos en este mundo espiritualmente muertos. Todos, absolutamente todos. Pero luego Jesús dice, pero el que es nacido del Espíritu, Espíritu es. O sea que debe haber un segundo nacimiento en el Espíritu. Ahora vea lo que dice la palabra en Romanos capítulo 8, versículo 1 y verso 5, en relación a esto que está hablando Jesús acá, como lo dice el apóstol Pablo, de los que son nacidos de la carne o los que son nacidos del Espíritu. Romanos capítulo 8, versículo 1 y luego versículo 5. Dice la palabra en Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús,
Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Los que no andan, los que no caminan de acuerdo a la carne, hermanos. ¿Qué busca una persona en la carne? Hermano, ¿usted cree que una persona en la carne va a anhelar que sea domingo para venir a la iglesia, a alabar, adorar y exaltar el nombre de nuestro Dios y a escuchar su palabra? Él no anhela eso. Un hombre en la carne anhela que sea sábado o domingo para ir a la cantina, para ir a echarse sus birras con sus amigos, para estar ahí, para disfrutar, porque yo me lo merezco. Y si alguien viene acá en la carne, hermanos, las 2 horas que nosotros estamos acá, a él se le va a hacer una eternidad y va a decir, ¿a qué horas termina esto para irme? Pero si usted lo lleva a una fiesta, usted lo lleva a un baile. El baile empezó a las 8 de la noche, hermanos, si van a parar la disco móvil o el conjunto a las 12:30 de la noche y todo el mundo grita, ¡otra! ¡Otra! Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Ahora, vea cómo lo dice. Romanos 8, versículo 5 dice, porque los que son de la carne, iglesia, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Hermano, por eso traer a alguien a la iglesia, hermanos, es prácticamente imposible. Si hay algo en tu corazón y en tu vida, hermano, por lo cual tú vienes a la iglesia, tú sientes la necesidad de congregarte, sientes la necesidad de orar, de leer la palabra, de agradar a Dios en tu vida allá afuera, hermano, es por la obra del Espíritu Santo en tu vida. Porque si no fuera eso, o si no es eso, lo que es nacido de la carne, carne es, y va a deleitarse en las cosas del mundo. Y eso normalmente es lo que la mayoría de personas hacen. Jesús termina diciéndole lo que leímos, no te maravilléis de lo que te dije, os es necesario nacer de nuevo, en este caso ¿de qué? Del Espíritu, es necesario nacer de nuevo del Espíritu. Ahora surge la pregunta, ¿puede nacer de nuevo una persona por sí misma? Hermanos, ¿puede nacer alguien por sí misma? Porque quiere. Hermano, yo creo que la respuesta es bien obvia y es no. Yo tan siquiera pedí nacer en lo natural, mucho menos en lo espiritual. No sé si me comprenden. Si una persona no puede, hermanos, pedir nacer en lo natural, ¿cómo va a pedir o va a hacer para nacer en lo espiritual a sí mismo? O sea, como hermanos, como decirle, como decía más o menos el Chavo cuando él decía, no me va a doler, no me va a doler, que yo diga, voy a nacer de nuevo, voy a nacer de nuevo, voy a nacer de nuevo. ¿Podrá nacer de nuevo? No. Hermanos, si otra vez llegamos a la importancia del Espíritu Santo, porque sin la obra del Espíritu Santo, hermano, óigame esto, sería imposible que una persona nazca de nuevo o se dé lo que se conoce como la regeneración, que su vida sea cambiada.
sin la obra del Espíritu Santo. Hermanos, les dije al principio, sin nuestros pulmones es imposible respirar. Sin la obra del Espíritu Santo es imposible que una persona nazca de nuevo. Es imposible, así de fácil. Imposible. Hermanos, si la forma en que esto sucede o se da el nuevo nacimiento, hermanos, hay dos posiciones que las personas tienen en relación de cómo es que una persona nace de nuevo, y estas dos posiciones, una se llama sinergismo y la otra monergismo. Sinergismo y monergismo. ¿Qué es eso, pastor? ¿Con qué se come? Bueno, ya les voy a explicar. El sinergismo es la obra, en este caso, de sinergismo, es aquella que implica la cooperación entre dos o más personas. En este caso, el prefijo sin quiere decir junto con. En otras palabras, esto significa que al nacer de nuevo es un asunto entre dos personas o entre dos partes, que una sería Dios o el Espíritu Santo en este caso, y entre la persona. O sea que tiene que haber una sinergia entre Dios o el Espíritu Santo y el hombre a la hora de creer. O sea que es algo de ambos, que no depende de uno solo, sino que depende de ambos para que puedan nacer de nuevo. Ahora, hay muchos que dicen que esta es la forma, y hay hasta citas bíblicas que confirman esto, y una de ellas es San Juan capítulo 3, versículo 16. Aunque hay más citas bíblicas, yo tomé algunas ahí por tomarlas, porque también la palabra nos muestra eso. O sea, el hombre debe responder a Dios. Dice San Juan 3:16, dice la palabra: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Según este pasaje, ¿qué es lo que el hombre debe hacer? Debe creer. Ahora, de hecho, el hombre debe creer. Entonces, en esta posición de sinergismo, lo que dice es: el hombre cree y Dios se acerca y le hace nacer de nuevo, pero el hombre tiene que creer primeramente. Otro pasaje que muestra más o menos eso es Romanos 10:17. Romanos capítulo 10, verso 17. Romanos 10:17 dice la palabra: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. O sea, que debe venir fe y es por el oír. Entonces el hombre va a responder en fe para poder creer en Cristo, y ahí viene el nacimiento donde el Espíritu Santo le hace nacer. Esa es una posición. Esa posición es sinergismo. Ahora está la otra posición, y la otra posición es monergismo. Esta palabra monergismo dice que la obra monergista es una obra producida individualmente, en este caso solo por una persona o un lado. Solo por una persona. El prefijo mono significa uno. En otras palabras, esto significa que al nacer de nuevo, este caso es un asunto únicamente de una parte, que sería de Dios o del Espíritu Santo en este caso. O sea que alguien nace de nuevo y es Dios el único que le hace nacer de nuevo. Hay citas para esto también, donde nosotros no tenemos nada que hacer.
de alguna manera. Dice San Juan capítulo 6, verso 44, vamos a ir. Ahora, hermanos, lo que yo estoy dando son las posiciones que existen. Usted puede sacar sus propias conclusiones, aunque ahora vamos a ver lo realmente importante en esto. San Juan capítulo 6, verso 44. ¿Me dicen amén? ¿Lo tenemos? Ok, aquí Jesús está hablando ahí, Él está enseñando de que Él es el pan de vida, y ahí hay una conversación, y hay algunos que lo rechazan a Cristo, no quieren creer en Él, pero inmediatamente Él les dice, oiga lo que Él dice: ninguno, ¿cuántos? Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Cuántos podemos ir a Él? Ninguno, a menos que ¿qué? Que el Padre nos atraiga a Cristo. Y ninguno es ninguno. Eso es monergismo. Ahora vamos a ir otra vez, que antes lo leímos, Efesios 2, 1 y verso 5. Efesios 2, 1 dice la palabra: y Él os dio vida a vosotros. ¿Quién nos dio vida? Él. ¿Cuándo nos dio vida? Cuando estábamos muertos en delitos y pecados. O sea, Él nos dio vida. Ahora vea lo que dice el verso 5. De ese mismo Efesios 2, el verso 5 dice: aún estando nosotros muertos. O sea, ¿cómo estábamos? Muertos. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. O sea, esa otra posición enseña de que solamente es Cristo o es Dios el que realmente nos hizo nacer de nuevo. Él nos llamó, nos escogió y somos nacidos de nuevo. Antes, no. Ahora, hermanos, es interesante cómo algunos grandes hombres de Dios en la historia, como fueron San Agustín, Martín Lutero, Juan Calvino, Jonathan Edwards, defendían la posición del monergismo. O sea, ellos creían más en la posición del monergismo, de que era solamente la obra del Espíritu Santo o de Dios para que alguien naciera de nuevo, ya que ellos argumentaban, oigan lo que ellos argumentaban: la razón por la cual no cooperamos con la gracia regeneradora, o sea, nacer de nuevo, antes de que ésta actúe sobre nosotros y en nosotros, es simplemente porque no podemos. ¿Por qué no podemos? No podemos porque estamos espiritualmente muertos, dicen ellos. Estamos espiritualmente muertos. Dicen ellos, que era lo que tenían. No podemos ayudar, esto es interesante, no podemos ayudar al Espíritu Santo cuando éste aviva nuestras almas para la nueva vida espiritual, más de lo que Lázaro podía ayudar a Jesús a levantarse de entre los muertos. No podemos, dice ellos, ayudar más al Espíritu Santo para que nos haga nacer de nuevo de lo que Lázaro ayudó a Jesús para ser resucitado entre los muertos. Porque ¿qué hizo Lázaro? ¿En qué pudo ayudar Lázaro para levantarse de entre los muertos? Nada. Lo único que hizo fue escuchar la orden a un muerto para levantarse. Y como muchos han dicho, y yo lo creo también, vale que Jesús dijo: Lázaro, ven fuera.
Porque si hubiera hablado nada más, resuciten, se levantan todos los muertos que hubieran. Pero Él dijo, Lázaro, ven fuera. Esa es otra posición, dicen ellos. La mayoría de los cristianos del mundo actual creen, en ese tiempo cuando fueron esos hombres, dice, actual creen que el orden de nuestra salvación es este: la fe procede a la regeneración o al nuevo nacimiento. O sea, ellos lo que decían era, primero el hombre debe de creer y después viene el nuevo nacimiento. Primero tiene que creer, que eso es más o menos sinergismo, ¿verdad? Primero cree y después nace de nuevo. Ellos decían, esto es lo que la mayoría creen. Ahora, dice, en este caso somos exhortados a elegir nacer de nuevo. Porque debe de creer, debe oír y creer. Entonces dice, somos exhortados a elegir nacer de nuevo. Sin embargo, decirle a un hombre que elija nacer es como exhortar a un cadáver a elegir resucitar, ya que la exhortación cae en oídos sordos, porque está muerto. Y las dos posiciones tienen su peso. Hermanos, porque yo creo que el hombre también debe responder. El hombre debe de creer en Cristo. Pero también creo que la obra es del Espíritu Santo. Y también entiendo que realmente estamos muertos. Que nadie por sí mismo va a escuchar al Señor o a escuchar el Evangelio sin la obra del Espíritu Santo. Por lo cual, hermanos, yo llego a esto. Sea cual sea la verdad de estas dos posiciones, sea cual sea la verdad, hermanos, creo que sigue siendo todo un misterio el asunto del cómo se da el nuevo nacimiento. Es un misterio de cómo realmente sucede el que una persona nazca de nuevo por el Espíritu Santo. Pero lo que sí está claro y debe estar claro en nuestras vidas es que sin la obra del Espíritu Santo, nadie, absolutamente nadie, nacería de nuevo. Sea cual sea, sinergismo o monergismo, el Espíritu Santo es un autor indispensable para que alguien nazca de nuevo. El Espíritu Santo, en este caso, que es lo que estamos viendo, la importancia del Espíritu Santo en la vida nuestra. Ahora, hermanos, de acuerdo a esto que hemos visto, eso quiere decir que si una persona, hermanos, si yo no quiero ofender a nadie, pero eso quiere decir que si una persona no ha nacido de nuevo, entonces no es cristiana. Si una persona no ha nacido de nuevo, no es cristiana. Puede ser miembro de una iglesia cristiana. Puede confesar ser cristiano o cristiana. Puede profesar y decir, es que yo soy cristiano. Yo soy cristiana. Puede hacerlo. Recordemos a aquellos que llegaron, Señor, Señor, en tu nombre. Puede profesar ser cristiana, pero a menos que una persona nazca de nuevo por el Espíritu Santo, oiga, no está en Cristo, ni Cristo está en esa persona. Y eso lo muestra la palabra. Romanos capítulo 8, del 5 al 9. Romanos capítulo 8, versículo 5. Bueno, vamos a leerlo todo hasta el 9. Dice así: porque los que son de la carne, otra vez, piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse en la carne, de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz.
Porque no se sujeta por cuanto los designios de la carne, oigan iglesia, son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. O sea, no ha nacido de nuevo, no es hijo de Dios todavía, no es cristiano todavía, si no tiene el Espíritu de Dios. Ahora vea el verso 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Hermano, yo no sé si usted ve la importancia del Espíritu Santo en la vida del creyente. Para ser guiados, para ser movidos a buscar las cosas del Espíritu y no las de la carne. Segunda de Corintios 5:17, hermanos, es un pasaje muy conocido. Y yo creo que este pasaje es una evidencia de un nacido de nuevo. Aunque yo tengo mi propia conclusión de un nacido de nuevo y un no nacido de nuevo. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 17, dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. O sea, hay una evidencia de un nacido de nuevo porque empieza a reflejar un cambio en su vida. Tiene que haber un cambio en su vida, hermano. Como yo lo he dicho, es imposible, hermanos, así imposible que alguien se haya encontrado con Cristo en el camino, en su vida, y su vida no sea cambiada. Es imposible. Así de fácil, imposible. Ahora, hermanos, mi posición en relación al nacer de nuevo. Hermanos, porque uno como pastor a veces ve personas que uno dice, parece que ha nacido de nuevo y al final se fue y chau chau, adiós. Se fue al mundo. Y ese que tal vez estaba, oiga, era uno de los primeros que venía a la iglesia, que oraba, servía y usted lo veía y decía, ese hombre, esa persona es un fuego. Pero pasó el tiempo y se fue al mundo y nunca más. Parecía. Hay otros que usted los ve ahí y es gente que tal vez no tiene eso, pero son fieles al Señor, a venir a la iglesia, a escudriñar la palabra, a orar, a ser temerosos de Dios, aunque no hagan nada extraordinario en la iglesia, pero pasan los años y los años y los años. Y sigue todavía dándole la gloria al Señor. Para mi concepto, eso es una evidencia inequívoca de un nacido de nuevo. Aquel que ha pasado momentos difíciles, duros en su vida. Como un matrimonio, ¿verdad? Pasa las verdes, las maduras, las pintonas, las magulladas, las podridas. Pero todavía sigue ahí. Eso es un cristiano nacido de nuevo para mí. Puedo equivocarme, porque solo Dios conoce los corazones, pero es aquella persona que sigue confiando en el Señor a pesar de todas las luchas en su vida. ¿Por qué? Porque ha entendido que sin Cristo nada es. Ha entendido que su vida depende completamente de Cristo, que es su Señor y Salvador.
Ahora, hermano, por lo cual también yo te invito hoy, te aconsejo, usted que me está escuchando, si no tienes la seguridad de haber nacido de nuevo, yo te invito hoy, vuélvete a Cristo en arrepentimiento y fe. Cree en el Señor Jesucristo. Él murió en una cruz por ti para salvarte y Él te hace nacer de nuevo si tú crees en Cristo. Vuélvete a Cristo. Él murió en una cruz, así como tú respiras y necesitas tanto tus pulmones para respirar, igualmente necesitas a Cristo para nacer de nuevo, para ser salvo. Sin Cristo estás destinado a morir, a perecer. Tú necesitas a Cristo. Vuélvete a Cristo. Hermanos, y con eso termino. Por lo cual, iglesia, espero que no pases por alto la importancia de la obra del Espíritu Santo en tu vida como cristiano. No pases por alto la importancia del Espíritu Santo en tu vida. Sin la obra del Espíritu Santo, tú no verías el reino de Dios. Tú no entrarías al reino de Dios. Es necesario nacer de nuevo. Y aquellos que el Señor nos ha hecho nacer de nuevo por su Espíritu, podemos estar confiados en que Él nos llevará a puerto seguro. Nos llevará a tener esa promesa que Él nos ha dado. Su salvación, como le dijo Pablo a los filipenses. No lo busque, se lo leo en el capítulo 1, versículo 6. Dice Pablo 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él estaba convencido que si el Señor había empezado la obra, Él la iba a terminar. Si Cristo ha empezado una obra en tu vida, Él la va a perfeccionar. Él la va a terminar. ¿Por qué? Porque es la obra del Espíritu Santo en tu vida. Ese Espíritu Santo es el que te ha hecho nacer de nuevo. Ese Espíritu Santo, como lo vamos a ver la próxima semana, es el que nos ayuda, nos guía en nuestra vida cristiana y espiritual. Sin la obra del Espíritu Santo, nadie, absolutamente nadie, podría nacer de nuevo. Señor, te damos gracias en esta mañana. Señor, gracias por el Evangelio, gracias por tu palabra, mi Señor. Gracias, Dios, por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque hoy, Señor, hemos entendido la importancia del Espíritu Santo en cada uno de nosotros, como le dijiste a Nicodemo. Porque de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no entrará en el reino de los cielos. Señor, el nacer del Espíritu es estar vestido de boda. Así como dice el profeta Isaías, porque tú eres el que nos vistes. Nos vestisteis de boda, Señor, y por lo cual debería de haber gozo y alegría en nuestro corazón. Para ese día de las bodas del Cordero, Señor. Y poder llegar delante de ti, no es ser echado fuera, porque hemos sido vestidos, hemos nacido de nuevo del Espíritu para poder estar delante de ti. Yo te pido, Señor, ten misericordia y alcanza a aquellos que no han nacido de nuevo, y hazles nacer de nuevo. Hazles nacer por el Evangelio, por tu palabra. Hazles nacer, Señor, para que puedan ver el reino y puedan entrar en tu reino también. Así como dice tu palabra, que tú nos diste vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Trae vida a aquellos que todavía están muertos. Trae vida, Señor, y háblales y llámales por su nombre.
Como llamaste, Señor, a Lázaro para que fuera levantado entre los muertos y le diste vida, Señor, igualmente. Dales vida, porque como dice tu palabra, yo soy, dijo Jesús, la resurrección y la vida. Y todo aquel que crea en mí, aunque muera, vivirá. Señor, esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Le damos un aplauso a nuestro Dios, iglesia.